Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo le da la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos en esta mañana. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos aquí en un programa más de Buscando la Verdad este mayo 4 del 2019. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido en esta mañana estar aquí reunidos para compartir la palabra de Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial por siempre. Y de igual manera le damos las gracias a cada uno de ustedes que ha dispuesto un poco de tiempo para escuchar el consejo santo de nuestro Padre Celestial. En esta hermosa mañana, un poco de lluvia, hermano, pero gracias a Dios, aquí estamos haciendo la obra que Dios ha puesto delante de nosotros. Y en esta mañana nos acompaña nuestro hermano Esteban Herrera, que será él que nos traerá el mensaje. También nos acompaña nuestro hermano José Torres, nuestro hermano René Vela. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, hermano. Muy bien, gracias a Dios, hermano. Contentos de estar nuevamente aquí en el programa. Así exactamente, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, que es para edificación de cada uno de nosotros, que nos ayude, que nos edifique y sobre todo, hermanos, que tengamos ese pensamiento, ese discernimiento de la palabra de Dios y grabarla en nuestros corazones y ponerla por obra, porque sabemos que a Dios eso le agrada a nuestro Padre Celestial. De igual manera, cada uno de ustedes, ¿verdad? Nuestros amigos que se disponen un poquito de tiempo para escuchar la palabra de Dios, que les ayude a entender y que vengan al conocimiento de la verdad. Y por ahí se les anima a cada uno de ustedes que compartan este mensaje para que llegue a más personas, ¿verdad? Y puedan alcanzar el conocimiento, puedan alcanzar la salvación. Sin más que decir, vamos a pedirle a nuestro hermano René Vela que nos dirija en una oración para que bendiga el programa y que bendiga la palabra del Señor, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos una vez más por permitirnos estar en este lugar, listos para alabar y glorificar su nombre. En estos momentos, bendito Dios, queremos pedirle que usted sea con nuestro hermano Esteban, que va a traer el mensaje de su palabra, que lo ayude a recordar aquellas cosas que él ha preparado para enseñar a cada uno de nosotros y a los que oyen su palabra. Bendito Dios, queremos pedirle que, si es su santísima voluntad, usted ponga los medios para que muchas personas sintonicen este medio, Señor, para que aprendan más de su palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo. No nos cansamos de alabar y glorificar su nombre y darle la gloria y la honra que usted se merece. Todo esto se lo imploramos con el perdón de nuestras culpas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano. Bien, hermanos, vamos en este día a proponernos hablar de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Timoteo. En la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, en el capítulo 3. Y déjenme les adelanto el tema que vamos a tratar el día de hoy. Precisamente vamos a extraerlo del versículo 1 del capítulo 3. Y vamos a darle lectura, hermanos, para ir viendo de qué vamos a hablar en esta mañana. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Leamos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, hermanos. Ese es el tema del día de hoy. Eso es lo que vamos a tratar. De eso es de lo que vamos a hablar. Pero antes de adentrarnos, hermanos, al tema, quisiera hablar de dos palabras aquí muy importantes que nos aparecen en este texto. La primera, anhelar. Y la segunda, obispado. Es muy importante que nosotros tengamos en mente qué significa, hermanos, la palabra anhelar y qué significa la palabra obispado. Anhelar, hermanos, significa desear algo con gran pasión, hermanos, o con fervor, ¿verdad? No solamente es un deseo como excesivo, hermanos. Eso es lo que describe el anhelo, un deseo con una gran pasión y con un gran fervor, hermanos. Recordemos que ahí hay un salmo, por ahí por el Salmo 63, que dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dios mío eres tú, ¿verdad? Así como nuestra carne tiene el deseo ardiente de la presencia de nuestro Dios, está describiendo la palabra anhelar. Santiago capítulo 4 nos dice que el Espíritu Santo, hermanos, nos anhela como hijos suyos.
¿Mm? El Espíritu Santo nos anhela fervientemente. Entonces, hermanos, la palabra anhelar la podemos entender, la podemos comprender en muchos aspectos. Y es un sentido, hermanos, que se desarrolla en cada uno de nosotros. Todos tenemos aspiraciones, todos tenemos anhelos, algunas a veces anhelos materiales, terrenales, pero aquí, hermanos, vamos a hablar acerca de anhelar obispado. Obispado, ¿qué es obispado, hermanos? ¿Qué es obispado? Déjeme decirle que la primera impresión que nos deja el texto, ahí nos dice qué es realmente obispado. Obispado, hermanos, es una obra. Porque dice, si alguno anhela obispado, buena obra. Es decir, que el obispado, hermanos, es va enfocado al obrar algo, a hacer algo, a una acción, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es obispado? Es una obra, es una labor, es una tarea, es un trabajo, una ocupación, hermanos. Es un oficio que hay que realizar, ¿verdad? Más allá de la posición, hermanos, el obispado implica, hermanos, una labor y una tarea muy, muy grande, hermanos. El anhelo, hermanos, el anhelo no es el factor decisivo para ejercer, hermanos, el obispado, ¿verdad? Pero sí es un buen principio. Es decir, no basta con que la persona anhele ser obispo. No basta con eso. Hay muchas cosas más, pero es un buen principio. Empieza desde el anhelar, hermanos. Empieza desde el anhelar. Recordemos que el obispado, hermanos, se está refiriendo a la labor de cuidar, a la labor de enseñar, de dirigir a la iglesia, hermanos, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? La palabra obispo, hermanos, se relaciona también con la palabra pastor o también con la palabra anciano, hermanos. Entonces, pero de lo que quiero hablar en esta mañana, hermanos, y es lo que me he propuesto hablar en la mañana, en esta mañana, es del anhelo del obispado, hermanos. Quizás hoy en día muchos tengamos el anhelo, hermanos, de ser obispos, pero en esta mañana yo quisiera enfocar el tema, hermanos, a hablar de lo que está impulsando tu anhelo. ¿Qué es lo que está provocando tu anhelo? ¿Qué es lo que nos provoca el anhelo, hermanos, para buscar el obispado? ¿Verdad? Y primeramente quiero decir algunas cosas de las que no es bueno que estas cosas nos provoquen el obispado. Por decir la distinción. La distinción no es algo que nos debiera de motivar, hermanos, para anhelar el obispado. Aunque pudiese ser, alguien que quiere ser distinguido puede anhelar el obispado porque quizá aparece al frente, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, a veces cometemos muchos errores en el asunto del predicador. Mire que como padres a veces decimos que yo quisiera que mi hijo fuera predicador, pero ¿sabe por qué? Porque aparece al frente. No realmente porque sepamos la responsabilidad que lleva, sino porque aparece ahí al frente y se mira bien con su corbata, pero hermanos, eso no es un impulso para el anhelo, ¿verdad? Entonces, definitivamente la distinción, hermanos, que podamos tener entre la hermandad, eso no es un buen impulsante para que nosotros anhelemos el obispado. Otra cosa, ¿qué más pudiésemos nosotros descartar, hermanos? Que no sea bueno que esto nos lleve a desear o anhelar el obispado. Ya dijimos que la distinción. Otra cosa, hermano. El creerse más, no, si yo soy anciano, pues yo me voy a creer más que los demás. Y el eso querer mandar, el ¿verdad? Querer, sí, que eso está. Bueno, eso no está va porque quizá vemos, no, mira, hay una posición, ¿verdad? Que aquí, pues eso no nos debe de impulsar a ser ancianos. Tampoco, hermanos, la fama.
Porque definitivamente los líderes en la iglesia, hermanos, los que dirigen, van a acarrear más fama. Incluso Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, su fama fue creciendo, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos debe de impulsar, hermanos, a buscar el ancianato o a buscar el obispado, hermanos, la fama. El ser reconocido. El ser reconocido, hermanos. Eso no nos debe de provocar el anhelo. Otra cosa que no nos debe de provocar el anhelo, hermanos, es la ganancia. ¿Por qué? Porque en iglesias que están organizadas, hermanos, a los ancianos, creo yo que pudiesen sostenerlos económicamente, pueden tener alguna ayuda por parte de la iglesia. Entonces, si nosotros, hermanos, nos estamos moviendo por la forma económica, eso no es un buen motivo para buscar el ancianato o el obispado. La vanagloria, hermanos, de la vida tampoco, que es lo que decíamos ahorita. O sea, no es eso lo que nos debe de mover el anhelo. Entonces, por eso el tema, si alguno anhela obispado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que nos debería entonces mover, hermanos? Despertar ese anhelo en nosotros. ¿Qué es lo que nos debería? El primer asunto que vamos a tratar, hermanos, es algo muy importante, y esto es fundamental, es vital, hermanos, que esto es lo que nos mueva a anhelar el obispado, hermanos, es el amor. El amor. Amor a la obra. El amor, hermanos, sí. Fíjate, ahorita vamos a ver por qué el amor. Y el amor a Jesús, porque lo vemos cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Bueno. Y le volvió a repetir otra vez, ¿me amas? ¿Qué les parece si leemos ese texto, hermanos? De Juan capítulo 21. ¿Alguien tenía designado los textos? Hermano René. Lea Juan capítulo 21 del 15 al 18. Vamos a ver. Cuando hubieron conocido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su resurrección habla con Pedro, hermanos, aquel a quien le había entregado las llaves del reino, aquel a quien iba a ser el impulsor, hermanos, del evangelio, que iba a abrir las puertas con esa predicación tan hermosa, hermanos, de la crucifixión de Cristo. Aquellos 3,000 bautizados, hermanos, le dice anticipadamente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió Simón: tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Apacentar, hermanos, es una labor, hermanos, del ancianato. Esa es una obra, hermanos, exclusiva, hermanos, para el ancianato, para el obispado. Aunque aquí se lo está diciendo a Pedro, hermanos, conforme a la labor, es como si le estuviera diciendo al que está anhelando a ancianato: ¿me amas? Si me amas, apacienta. Vemos que el amor es antes de obrar. El Señor está interesado, primero quiero saber si me amas. Ahora, ¿qué clase de amor le está diciendo el Señor, hermanos? Cuando el Señor le dice aquí: me amas, la palabra griega que aparece ahí, hermanos, cuando dice me amas, es ágape. Que esa palabra, hermanos,
distingue a un amor más profundo, a un amor íntegro, hermanos, completo. Pero ¿sabe qué le responde Pedro? Pedro aquí aparentemente en la versión que tenemos le dice, tú sabes que te amo. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo Pedro? Pedro le estaba diciendo, Señor, tú sabes que te estimo. Tú sabes que te tengo cariño. Pero el Señor lo que quiere saber es que si me amas, con ese amor profundo, ese amor entrañable. Y cuando Pedro le responde, le dice, tú sabes bien que yo te filo. Un amor de cariño, de estima. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que para anhelar el obispado, hermanos, lo que nos debe de conducir es el amor. El amor el cual está pidiendo nuestro Señor Jesucristo que le tengamos a Él. Dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Recordemos que Juan capítulo 14 dice, el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El amor es antes. No vamos a poder guardar los mandamientos, hermanos, sin amor. No vamos a poder realizar la obra del Señor, hermanos, sin amor. El amor de Cristo, hermanos, es lo que nos debe de impulsar, hermanos, al anhelar el obispado. Fíjese lo que dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de los Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Murieron, vaya. Sí. No. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿El amor de quién, hermanos? Cristo. De Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos provoca. Constreñir, hermanos, quiere decir que nos provoca. Se fija cómo es que el amor de Cristo, hermanos, el amor de Cristo provoca nuestro amor. Y nuestro amor por Cristo, hermanos, provoca el anhelo para el obispado. Es decir, nosotros tenemos que ver primeramente el amor en Cristo, hermanos. Una persona que anhela el obispado, hermanos, es movido por el amor de Cristo. Es movido por el amor del Señor, hermanos. Y el amor es tan importante que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 1, que sin amor, hermanos, ¿cómo llegamos a ser? Dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, si hablase lenguas angélicas, Y si no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Lo leo? sí, léalo, hermano. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, venga a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O címbalo que retiñe. Símbolo Imagínense, que retiñe. si el apóstol Pablo está aplicando el amor, hermanos, dice, si yo hablara en lengua, está hablando de los dones espirituales, si yo tengo cualquier don espiritual, aunque venga del Espíritu Santo, y tenga ese don, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Seguimos leyendo, hermano. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, imagínense, si nosotros analizáramos los requisitos, lo que les llamamos nosotros como requisitos del anciano, ¿verdad? Pero son cosas que el anciano tiene, el obispo, hermanos, debe de llevar, tiene que tener. Que el anciano, que el obispo le dice Pablo a Timoteo, mira, vas a establecer ancianos, pero fíjate bien que los ancianos que se vayan a establecer sean maridos de una sola mujer. Que los ancianos que se vayan a establecer no sean pendencieros, no sean codiciosos, no sean esto, no sean otro, que sean así, así, así. Imagínate todo eso, hermanos. Este sí lo tiene, pero no tiene amor.
De nada sirve. Por eso le digo que el amor es fundamental hasta en este caso también, hermanos. El anhelo para el obispado, hermanos, debe ser provocado por el amor de Cristo, hermanos. Cristo nos dice, si quieres, me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis corderos. Ahí está mi redil. Ahí están mis ovejitas. Cuídalas. Pero me amas. Tiene que haber una relación, hermanos, con Cristo, un amor muy, muy entrañable, hermanos. Fíjese lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Bueno, Ruego a los ancianos 1 al 3. que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa la grey? La grey significa, hermanos, las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios. Entonces aquí en esos textos nos podemos dar cuenta, hermanos, que hay ciertas labores que le corresponden al anciano, al obispo, como el cuidado, como el apacentar, como el ser ejemplo, ¿verdad? Pero dice cómo. No por la fuerza, no por ganancia deshonesta. Ya descartamos anteriormente todas esas cosas, que no debe ser así. Entonces, hermanos, definitivamente tenemos que tener en cuenta el amor, hermanos. El amor, si nosotros anhelamos obispado. Ahora, no estamos tocando este tema para desalentar a ninguno que anhele obispado, pero déjeme decirle que si alguno anhela obispado, esto que estamos hablando nos va a servir, hermanos, para poderlo hacer legítimamente, para poderlo hacer legítimo, ¿verdad? Y no que caigamos en condenación, porque también le dice Pablo a Pedro, no aceptes a estos, que no sea codicioso, que no sea esto, para que no caiga en lazo del diablo, o para que no caiga en la condenación de la cual cayó Satanás, porque Satanás también fue vestido, hermanos, de gloria. También Satanás fue vestido de algo muy importante, hermanos, pero no lo supo manejar. Se exaltó, hermanos, y cayó de la gracia de Dios. Entonces, el mismo lazo que podemos nosotros caer al momento de anhelar el obispado, hermanos, por una mala razón. Entonces, el amor, hermanos, es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20. Sería bueno, hermano, aclarar, ¿verdad?, que no le dio un señorío a Pedro, ¿verdad? Exactamente, Como en el hermano. mundo religioso Sí. se suele ver. No es un señorío. Le dice, no, tú con el ejemplo tienes que... Hechos capítulo 20, versículo 28, hermanos. Por lo tanto, ¿a quién le toca? Lo Sí, estoy hermano. adelantando yo. ¿Eh? Sí, hermano. Dice, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí vemos otra vez nuevamente, hermanos, la responsabilidad que el Espíritu Santo, hermanos, fíjese, no el apóstol Pablo. Lucas es el que está escribiendo lo que dijo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo está diciendo quién fue el que hizo esa labor. El Espíritu Santo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que es la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién puso a los obispos? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo ha puesto a los obispos en el rebaño para apacentar. Ahora, ¿qué es lo que nos debe de mover, hermanos,
al anhelar el obispado, el amor de Cristo, hermanos, pero también la responsabilidad que nos está dando Cristo. Cristo, cuando le dice a Pedro, hermanos, me amas, apacienta mis ovejas, le está haciendo un encargo, hermanos. Le está haciendo un encargo. Entonces el Espíritu Santo pone a los obispos, hermanos, a cuidado, están a cargo. Fíjese que nosotros a veces, hermanos, nunca le ha tocado así que de repente le encargan algo y lo cuidan más que hasta lo suyo. No, cierto. ¿Por qué, hermanos? Porque es un encargo. Bueno, vamos a poner, No es mío. Sí, a mí me ha tocado así, hermano, Sí. que de repente, a veces, Claro. hermano, Me presta el taladro. me presta el carro. Y no, yo prefiero el mío. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, vaya. sí, le tenemos mucho cuidado, hermanos, a lo que es ajeno. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el rebaño de la iglesia de la cual estamos hablando, los obispos no van a ser dueños, van a ser encargados de algo que es del Señor. El Señor es el dueño, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿quién la ganó? Él, dice, él ganó por su propia, por eso enfatiza mucho aquí Lucas, lo que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo os ha puesto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hicieron para que el Espíritu Santo los pusiese, hermanos? De repente vino el Espíritu, Sí, una vez platicaba yo otra vez el hermano José con unos testigos de Jehová, y estábamos hablando de la cena del Señor, y yo les decía, ellos dicen que solamente algunos, hermanos, lo que esas personas me explicaban, que solamente algunos pueden participar de la cena del Señor, ¿verdad? Que porque ellos poseían el Espíritu Santo. Y yo les preguntaba, bueno, pero ustedes ¿cómo saben que ellos tienen el Espíritu Santo? No, es que ellos lo dicen. O sea, si yo te digo que tengo el Espíritu Santo, ¿me lo vas a creer? No, hermanos. No es así. Los obispos que fueron aquí no fueron puestos, hermanos, porque dijeron, nosotros tenemos el Espíritu Santo, así que pónganos. No. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo conduce. Estamos hablando de que es fundamental el amor, hermanos. El amor para poder anhelar. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo puso a los obispos aquí? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenían ese amor. Era una distinción que pienso tenían. yo que las almas, la Grey vio, ¿verdad? Que eran buenos, ¿verdad? Porque no vamos a esperar que una paloma venga y te diga, tú puedes. Yo creo que es la misma iglesia la que los dice, no, pues sí llena los requisitos, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos conduce en amor y nos pone como obispos, porque el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo os ha puesto, pero ¿cómo los puso? Quiere decir que el Espíritu Santo, hermanos, desde que fueron bautizados, ¿verdad? Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 5, hermanos, que por el Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es cuando nosotros obtenemos ese Espíritu Santo? Lo obtenemos en el bautismo. Porque el Espíritu Santo, recordemos que era una promesa. Era una promesa. Así que el Espíritu Santo derrama ese amor, hermanos. Derrama ese amor en nosotros. Y cuando nosotros nos encaminamos por ese amor, hermanos, nos vamos encaminando al anhelo, hermanos, correcto del obispado. No sé si me estoy explicando. A lo mejor ya confundí las cosas. Hermanos, pero estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, hermano, como nos menciona ahí en Romanos. ¿Sí? Entonces, exactamente, Romanos capítulo 8. Andamos andando en el Espíritu, estamos viviendo una vida conforme al Espíritu, conforme el Espíritu nos está guiando, hermano, y nos está, ¿cómo podemos decir? Nos está ayudando en todo momento, y de la manera que nos dice, los ha puesto, ¿verdad? La hermandad va a ver que
al hermano, mira cómo vive una vida espiritualmente, está viviendo espiritualmente, entonces es como uno puede ver, ¿verdad? Porque la vida que está viviendo, la forma que se está conduciendo es conforme la palabra de Dios. Exactamente, ¿sí? es el Espíritu, es el sello del Espíritu Santo, hermanos, que te va a dar evidencia de que tú debes de llevar esa labor. Sí, pero no es que venga, como muchos lo confunden, que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que empiece, no es así, ¿verdad? No, es un andar. Está viendo aquí, dice, también es necesario que tengamos buen testimonio, ¿verdad? Testimonio, ¿verdad? Como decías tú, ¿verdad? Que veanos que sí, llena el requisito ese, ¿verdad? Ahora, fíjese, como os decíamos ahorita, si nosotros analizamos los requisitos del obispo, hermanos, un requisito, que sea marido de una sola mujer. Sí. ¿Acaso en el mundo no hay matrimonios sólidos? Sí. Por supuesto que sí hay matrimonios sólidos. Sí. Que tenga a sus hijos en su sujeción. En el mundo no hay familias que tengan sus... Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que tengan el Espíritu Santo. Sí. O sea, como eso dice no quiere aquí, decir que tengan amor por la obra, ¿verdad? Que Entonces nosotros tenemos que tener... que saben gobernar su casa, ¿verdad? Su propia casa, ¿verdad? Que saben, pues sí hay cantidad, pero sí, nomás hay hasta cantidad, ahí, pero hasta ahí. los obispos, primeramente, lo que los va a identificar es el amor, hermano. El amor, y el amor va a ser una evidencia, hermanos, de que el Espíritu Santo, hermanos, está en ellos. Y el Espíritu Santo, a través de la conducción de ese amor, nos va a poner como obispos. Aún en este tiempo, hermanos, el Espíritu Santo sigue poniendo a los obispos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los conduce en amor para que puedan llevar a cabo esa labor. Entonces, por eso es que el amor, hermanos, es esencial para anhelar el obispado. Otra cosa, hermanos, que necesitamos, recordemos que el tema, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué debe provocar el anhelo? ¿Qué me debe provocar el anhelo para el obispado? Ya vimos que el amor, pero también, hermanos, la necesidad. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo. Vamos a leer, hermano. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Mateo 9, 35 y 38. Del 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjese que regularmente, hermanos, aplicamos esos textos y yo mismo los he aplicado mucho a la obra evangelística. La mies es mucha, mas pocos los obreros. Pero se fija que antes de evangelistas, hermanos, lo que carece la iglesia son obispos, son ancianos, son pastores. Y realmente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquí nos está dando una esencia de la labor pastoral. Nuestro Señor Jesucristo dice que vio, por eso le digo que el punto que nos debe despertar el anhelo, la necesidad que vemos, hermano. ¿Qué es lo que vio nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Para empezar, ¿cómo vio la multitud? ¿Cómo las vio? Desamparadas. Dispersas. Cada quien por su rumbo, como quien ¿Y cómo? No que tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Nadie las Dirección. está cuidando. No hay cuidado. Nadie las está apacentando. Que tengan compasión, ¿Se fija, hermanos? ¿Cómo es que la necesidad, hermanos, la necesidad que nosotros vemos en la iglesia nos debe de despertar ese anhelo, hermanos, de cuidado, ese anhelo de enseñanza, ese anhelo de sanidad? Cuando Jesús mira aquí, hermanos, les tiene compasión, pero ¿sabe cómo estaban dispersas? ¿A qué se refiere cuando estaban dispersas? ¿A qué se refiere cuando estaban desamparadas?
¿A qué se refiere, hermanos? Que todos estaban en pecado. No crea que estaban ahí así como solitas, no, hermanos, imagínense ver gente con ideas religiosas, con dioses, maldicientes, esto, lo otro. Eso es cuando mira ahí una gran necesidad nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Se da por pastor, hermanos. Recordemos que dice Juan capítulo 14, yo soy el buen pastor. Y dice Isaías 53, versículo 6. Isaías 53 dice, habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo como pastor, hermanos. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados, hermanos. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo como pastor, hermanos. Hace nuestro Señor Jesucristo en esta multitud, y nosotros somos parte de esa multitud, hermanos. De repente nos vio dispersos, cada cual por su camino, ¿verdad? Y Él, con todo ese amor, hermanos, cuando mira esa necesidad, quiere suplir, no un puesto, hermanos, quiere suplir esa obra. Nuestro Señor Jesucristo no vino para, yo voy a ser el rey y ustedes no me tienen que obedecer. No de esa forma. Nos ganó, hermanos. Y la palabra de Dios dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Fíjese lo que dice. Primera carta de Pedro 2:21. 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Él es el príncipe de los pastores, hermanos, es el obispo, hermanos, de obispos, y ahora nosotros somos de él. Pero fíjese lo que dice. Dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que todo aquel que anhela obispado, hermanos, tiene un ejemplo a seguir en nuestro Señor Jesucristo de cómo ser un verdadero obispo, de cómo ser un verdadero pastor, de cómo llevar a cabo la obra pastoral, la obra, hermanos, en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia hay tanta necesidad, hermanos. Vemos en la iglesia, mis hermanos, familias se están desintegrando, matrimonios se están divorciando, hijos están creciendo sin temor, no hay quien apaciente la grey. Se necesitan varones, hermanos, hombres, que el anhelo, hermanos, del obispado sea movido por el amor a Cristo y por la necesidad que hay en la iglesia, por el amor a la grey, hermanos, por el amor a la grey. Así que, hermanos, es una gran labor, hermanos, que tenemos por enfrente, pero necesitamos echar mano de ello. ¿Qué otras necesidades vemos en la iglesia, hermanos? Vemos necesidades de traer más almas, de predicar el evangelio. Muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas en la iglesia, hermanos, que nos hacen falta. Necesitamos hombres comprometidos, que primeramente, hermanos, su anhelo sea movido
por las razones correctas. Necesitamos visitar a los enfermos, ir por las ovejas que se han perdido, hermano, bastante trabajo que hay. Por eso el Señor dice que orar para que el Señor, Dios mande obreros, ¿verdad? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay bastante trabajo, hermano, bastante trabajo dentro de la obra, pero como lo mencionan la palabra del Señor, ¿verdad? Nos debe de motivar ese amor que tenemos para con el Señor y ese amor a la obra. Eso es algo bien importante, hermano. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de despojarnos de, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el Señor. Tome su cruz y sígame. Hay que consagrarnos, hermanos. Tener en cuenta que la grey, hermanos, del Señor es algo especial. Mire que quizás nosotros, a lo mejor dentro de la congregación, hermanos, tengamos algunos que no simpatizamos con ellos. Quizá otros que ni siquiera los conocemos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y les llamo por su nombre. Los conoce a cada uno en lo personal, hermanos. Íntimamente nos conoce a cada uno. ¿Cuál sería el ejemplo para nosotros que queremos ser obispos? Hermanos, cada una de las ovejas de la congregación, cualquiera que sea, es especial. ¿Por qué? Porque es un encargo del Señor, hermano. Cuando se inició el tema, hermano, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ahí nos faltó buena obra desea, es algo bueno. Es algo bueno que nosotros debemos pensar, esto voy a hacer para el Señor, es algo hermoso, es algo bueno, ¿sí? Ahí la palabra de Dios nos dice, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? El es pecado. Entonces queremos nosotros hacer como varones, ¿verdad? Buenas obras, esta es una de ellas, hermano. Esta es una obra muy buena que el Señor, buena obra desea. ¿Sí? Exactamente, hermanos. Yo pido a Dios, hermanos, que personas que están escuchando este programa, ¿verdad? Sean movidos, ¿verdad? Por lo que aquí se está hablando, porque es algo triste, ¿verdad? Que nuestro Señor haya venido a enseñarnos a ser un buen pastor, a ver las necesidades, a hacer las cosas con amor, y que la iglesia carezca de ese gobierno, ¿verdad? de ese obispado, cuando sabemos que los apóstoles establecieron eso para que la iglesia siguiera bajo cuidado de esos obispos. Entonces, ojalá, ¿verdad? Aquellas personas que escuchan, ¿verdad? Y ojalá les venga ese anhelo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la verdad sí está descuidada. La grey, hermano, podemos ver las necesidades en nuestras congregaciones locales, ¿verdad? Que sí está descarriado, sí hace falta ese obispado. Hay quienes les entre ese amor por la grey. Dios, es necesario que haya el gobierno dentro de la iglesia, hermano, precisamente para eso. Es necesario que haya el gobierno, hermanos, por estas razones, como les digo, el amor, la necesidad para apacentar, para cuidar, hermanos. Pudiese ser que nosotros también queramos tener el gobierno porque, no, pues qué vergüenza que no tengamos el gobierno. Pero esa tampoco es una razón, hermanos, correcta para anhelar el obispado. ¿Por qué? Porque vendría a ser como que para el que dirán. Sería nada más como poner una palomita o que ya tenemos gobierno. Pero ya hermanos, tenemos, hay algo más no profundo, es por la razón hermanos, correcta. hay algo más profundo en las almas, en nosotros mismos. Así es. Entonces, hermanos, usted, mi hermano, en Cristo que anhela ser obispo, anciano, pastor, hermano, ¿por qué anhela hacerlo? ¿Verdad? Hay una necesidad muy grande de dirección de varones que anhelen legítimamente servir. Yo les invito, mis hermanos, a que reflexionemos, que tomamos en cuenta, hermanos, la vida que Dios nos ha dado, privilegiada, una oportunidad tan grande que Dios nos dio, hermanos, de pertenecer a su iglesia, a su rebaño. Hagamos equipo con el Señor para cuidar de esa magnífica grey que es la familia de Dios. Amén. Amén, hermano, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permitió compartir un mensaje bien importante, de mucha edificación. De igual manera,
Dios lo bendiga, gracias por aceptar la invitación y Dios le siga dando sabiduría, hermano, a usted y a su familia. Dios les bendiga grandemente y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que en esta mañana tuvieron a bien escuchar el mensaje, que también nos haya edificado bastante, ¿verdad? Y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y que haya ese anhelo, ¿verdad? Que haya ese anhelo dentro de las congregaciones, los varones, ¿verdad? Que hay ese anhelo para hacer el trabajo en la obra del Señor y esforzarnos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, corrige lo deficiente, ¿verdad? Pero te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Hay que corregir, sabemos que a veces estamos fallando, bueno, pues hay que corregir lo deficiente, ese amor que nos lleve a corregir lo deficiente. Amén, para hacer esa labor dentro de la iglesia. Y es hermoso, ¿verdad? Es hermoso que hubiera iglesias con el gobierno. ¿Por qué es hermoso? Porque pues el Señor nos está diciendo que así debe de ser y la iglesia va a caminar conforme Dios nos ha dirigido, nos lo dice en su palabra, ¿verdad? Esperando que a cada uno de nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Nos llegue esa palabra, que nos dé esa motivación, ¿verdad? Para ir creciendo, hermano. Es algo muy hermoso. Y pues no sé si hay un comentario, hermano. No, y trabajar con los jóvenes, con los niños, ¿verdad? Para que esto un día, ¿verdad? Pues ellos pueda ir como Dios manda, ¿verdad? Así es, desde ahorita. Exactamente. Bueno, pues solo nos resta mencionar las actividades que tenemos para este mes. El día 11 de mayo habrá una reunión de mujeres en la congregación de Santa Adelaida. Las hermanas de por aquí están todas invitadas, aquí cerca de la ciudad de Matamoros, las regiones alrededor del área. El día 11 de mayo las estarán esperando por allá a partir de las 8 de la mañana, me imagino, con el desayuno. También una reunión de jóvenes en la congregación de la Francisco y Madero el día 18 de mayo, por allá los estarán esperando a los jóvenes a partir de las 8 de la mañana. Creo que va a haber concurso de canto por allá y para que se estén preparando todos los jóvenes. Y el día 26 de mayo, hermano, tenemos la confraternidad en la congregación de Canadá. Bueno, por ahí estaremos puliendo los planes, ¿verdad? Porque a lo mejor lo íbamos a hacer en otro lugar, okay. Pero estén al pendiente los jóvenes. Bueno, cualquier cosa nosotros... Daniel Álvarez, también hermano, que iba a tener algo, habían anunciado algo, ¿no te acuerdas que anunció allá en la confraternidad? No me acuerdo en qué fecha. Sí, lo investigamos, hermano, para mencionarlo. Creo que es una obra de evangelismo. Si no recuerdo exactamente los días que iban a... Sí, pero cualquier cosa pues nos pueden hacer mencionar en la página y con gusto le daremos la respuesta y cualquier información. Sin más que decir, vamos a ser despedidos. Le pedimos a nuestro hermano José Torres que nos dirija en la oración y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido llevar el mensaje una vez más. Amén. Oremos, hermano. Nuestro eterno Dios y Padre Celestial, santo y bendito sea su nombre, nuestro Dios. Hoy le queremos agradecer en esta mañana por habernos permitido estar reunidos aquí como hermanos para escudriñar su hermosa palabra, Padre, rogándole que usted mueva corazones y que trabajen los jóvenes como aquellos que cumplen con esos requisitos para que sean movidos, Padre, para que un día no muy lejano pueda haber ese gobierno, ese ancianato que se necesita, Padre, para que no se descuide la grey, para que tus ovejas no se descarríen, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea un día. Así como también te pedimos pues, que bendiga la vida de nuestro hermano que nos trajo este tema, hermano, así como a su familia también, ¿verdad? Y te pedimos estas cosas no por nuestros méritos, sino por los méritos de su amado Hijo Cristo Jesús, en quien también le pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Saludos a mi madre, a Houston, a todos.